Continuamos con la segunda temporada Raíces, Principios y Valores del PAN, agradeciendo a cada una y cada uno de ustedes el puntual seguimiento que le han dado a esta nueva forma de dar a conocer los principios y valores de Acción Nacional. Hoy reflexionaremos sobre el principio doctrinario, cultura y educación. En 1939, en su asamblea fundacional, los delegados asistentes aprobaron los principios de doctrina que hasta en la actualidad nos distinguen y nos guían. En 1965 tuvo la primera actualización de los principios llamada proyección. Después, en 2002, tuvo su más reciente proyección de principios de doctrina. Recibamos para dar lectura a un mensaje doctrinario con el tema que hoy nos ocupa, cultura y educación, a la oficial mayor del Comité Directivo Estatal, licenciada Diana Pereda Gutiérrez. El PAN, cultura y educación. Hay quien piensa que educar es sencillamente capacitar al hombre para una función de utilidad, ponerlo en la aptitud de ganarse la vida, colocarlo en condiciones de llegar a una situación económica lo más alta posible, lo más satisfactoria posible. Hay toda una corriente innegable, real, en el mundo contemporáneo que reduce a la educación a esto, a una preparación utilitaria, a una simple capacitación para sacar orden de la utilidad material. Nosotros no pensamos así. Creemos que la educación es un problema íntegramente humano. Estamos plenamente convencidos de que nunca se podrá entender el concepto de la educación si no se entiende la aceptación del ser humano. Acción Nacional está afincado en ese principio claro, total, esencial de la persona. Lo hemos dicho muchas veces y no nos cansaremos de repetirlo, porque Acción Nacional es una organización política y, por esto mismo, no puede partir de otra premisa que no sea el conocimiento integral de lo que es la persona humana. Educar realmente, verdaderamente, objetivamente, educar es hacer al ser humano, es formar al hombre. Un pensador ilustre, Maritain, al hablar sobre la cultura, hace estas observaciones que consideramos convenientes a nuestro propósito en este momento. Hablar sobre el principio doctrinario de cultura y educación, cita: cultivar un campo es poner en él trabajo y esfuerzo para hacerlo producir aquella clase de fruto que no se produce por la sola naturaleza, para hacer producir frutos cultivados por oposición a frutos silvestres o salvajes. Evidentemente, el cultivo es algo natural a la tierra, pero es algo no natural en cuanto a que la tierra no produce esos frutos por su sola potencia, por su sola capacidad. Los produce cuando a esa capacidad propia se le une el trabajo del hombre, el trabajo del cultivo. Cultura y cultivo son en su esencia, en su etimología, en su sentido íntimo, la misma cosa. El hombre ha de ser cultivado. Ese cultivo del hombre no de este o de aquel, sino de todos los hombres de la humanidad, de todos los tiempos. Ese cultivo es precisamente la cultura. Más bien dicho, el resultado de ese cultivo es la cultura. Y la cultura es natural al hombre por cuanto no hace sino valer sus capacidades naturales. Pero no es natural porque implica un esfuerzo inteligente, consciente, libre, voluntario para hacer valer sus capacidades naturales. Y por eso el hombre culto se diferencia del salvaje. En el salvaje es la pura naturaleza la que obra. En el hombre culto es la naturaleza, pero la naturaleza que ha recibido el esfuerzo, el trabajo de la inteligencia y de la voluntad. Y el término de toda educación es hacer al hombre culto, en el sentido de una cultura entrañablemente humana, que ponga un valor que haga valer las mejores cualidades de la persona. Lo mismo en el orden del pensamiento, que en el orden del sentimiento, que en el orden de la virtud. Educar es, pues, formar a la persona para que sepa descubrir con sus cualidades intelectuales y afectivas que su medida no está en sí mismo, sino en la resistencia y a la vez en su docilidad hacia el otro. Es descubrir que su destino consiste en cuidar el destino del otro, como bien lo expresa el doctor Rodrigo Guerra en un documento titulado Educar para la democracia. El fin de la educación no puede ser otro: hacer que el hombre sea todo lo que puede ser, hacer que la persona se realice a sí mismo y, como lo hemos dicho, realice sobre todo lo mejor de sí mismo. No puede ser, en rigor de términos, hablar en México de un sistema educativo. En México, con dolor hondo, con terrible amargura y genuina preocupación de lo que se puede hablar, es de la ausencia de todo sistema educativo.
En México se ha llegado al desquiciamiento total en materia de educación. Honradamente, lealmente, tenemos que confesar que estamos frente a un desastre. Tenemos que confesar que estamos frente a un derrumbe. Nos encontramos en presencia de ruinas totales. Y si queremos edificar, hay que empezar por echar de nuevo los cimientos. No se trata de enmendar una que otra cuarteadura del edificio. No se trata de mejorar esto o aquello, no. Se trata de rehacer otra vez, desde su base, el edificio entero. Mucho más preocupante resulta que el actual gobierno de México pretenda obsesionadamente ideologizar a la cultura y a la educación, sacando a los padres de familia con este proceso cuando son y deben de seguir siendo los primeros responsables de la educación y formación de sus hijos. También los maestros del país han sido expulsados de la planeación del proceso en el sistema educativo. Se ha vuelto a entregar el mando a los líderes sindicales, que ni saben ni pueden, porque no entienden ni comprenden la maravillosa responsabilidad de la educación, pues ni siquiera han estado alguna vez frente a un grupo impartiendo clase alguna. Resulta pues un gran imperativo urgente, a partir de la premisa que son las familias el primer ambiente natural de la educación, y esto se ha probado ya con argumentos plenamente satisfactorios. Entonces, es lógico afirmar que resulta absurdo, que resulta inhumano poner a las familias y a la escuela frente una a la otra. Resulta lógico pensar que si el niño comienza a vivir en su familia y no en la escuela, entonces la escuela ha de ser la prolongación del hogar doméstico. Es entonces perfectamente claro que la tarea educativa de la escuela, para ser auténtica, tiene que ser continuación de la del hogar y no su negación. Es preciso lograr que entre la escuela y las familias se establezca un nexo de entendimiento profundo y armonioso. Educar es formar a la persona, es preocuparse hondamente por la persona que tiene necesidad de comer y de vestir, de saber y de amar, de creer y de querer. Formar a la persona es tomarla en su maravillosa integridad. Para dar lectura al posicionamiento doctrinario sobre cultura y educación, el secretario jurídico del Comité Directivo Estatal, el licenciado Carlos Rivera Alcalá. Cultura y educación. La cultura da raíz y sentido a la vida personal y social. Sus distintas expresiones son bien común de la nación. Es creación humana por excelencia, expresión de valores y de la acción. La cultura se construye desde el hogar, las familias, las comunidades mayores. Es relación consigo mismo, con los demás, con la naturaleza, con el conocimiento y con la trascendencia. Por ello, la cultura mexicana expresa la grandeza y la pluralidad de la nación. La cultura debe ser el rostro del bien común. Tiene como vocación la posibilidad del desarrollo permanente y constante de todos los seres humanos. La cultura es pensamiento y acción. Es algo más que arte, ciencia o buenas costumbres. Es entraña y sueños. Reciprocidad de talentos personales puestos en común. Con trascendencia en el tiempo y en el espacio. En la cultura de cada persona está la de los demás. El Estado ha de asegurar a todos por igual, hombres y mujeres, el acceso a los valores culturales y debe promover la libertad en la creación y expresión de la cultura. Los medios de comunicación, como creadores de cultura, actúan junto a la sociedad, no en su lugar. El Estado acompaña y regula esta función, garantizando el respeto permanente, la libertad de expresión y al bien común. El fin del proceso educativo es la formación integral de cada persona, para desplegar de la manera más amplia posible valores, capacidades, talentos, aptitudes y habilidades. Las políticas públicas en esta materia tienen la más alta prioridad porque la educación es el medio más eficaz para el constante desarrollo y perfeccionamiento de las personas y de las naciones. La relación entre maestro y alumno es parte esencial del proceso educativo. Por ello, la sociedad y el Estado deben revalorar la dignidad de la labor magisterial. Es responsabilidad del Estado, compartida con la sociedad, proveer a la población de servicios educativos de alta calidad para lograr ciudadanos plenos, que nadie quede fuera y que nadie sea excluido o segregado del disfrute de los bienes.
No es aceptable una sociedad que ofende y descarta a sus débiles. Ante una organización excluyente de la sociedad, debe prevalecer un sistema de integración. Frente a un proceso de globalización, debemos colocar un sistema que libere y humanice al mundo y sus regiones. Ante la emergencia de nuevos actores y rutas sociales, debemos establecer un sistema que habilite sus potenciales. La educación integral infunde afecto y proximidad. Forma en valores como la libertad, la paz, la vida en sociedad, la responsabilidad, la equidad de género, el respeto al medio ambiente, la solidaridad, la igualdad, expresiones humanas necesarias para construir una sociedad ordenada y generosa. Don Efraín González Morfín nos precisaba: formemos niños a los que no les pese vivir en un México con problemas. Formemos niños a los que cuando sean jóvenes y adultos nunca les pese ayudar a sus hermanos mexicanos. Formemos niños decididos a optar siempre por la vida y contra la muerte, por el amor al prójimo y contra el egoísmo y el aislamiento. Con el propósito de profundizar en el principio doctrinario Cultura y Educación, viene el secretario de Formación y Capacitación del Comité Directivo Estatal, Saúl Ruiz Arriaga. La educación es el proceso de actualización de las capacidades de perfeccionamiento de los seres humanos. Una actualización consciente y libre. Educar es, en sentido etimológico, sacar de, guiar hacia afuera, conducir hacia afuera. Por lo tanto, la educación comprende entendimiento, memoria, voluntad, decisión, conducta y, de manera muy importante, afectividad. Vida personal y vida social, tiempo y trascendencia eterna. Todo esto se toma en cuenta en la educación. No se puede reducir simplemente al proceso intelectual para ser educado. Se necesita primero tener perfecciones humanas no totalmente desarrolladas, sino desarrollables. Existe la educación, la autoeducación, pero también la heteroeducación. Por una parte, debemos ayudarnos unos a otros a actualizar nuestras capacidades de perfeccionamiento. Esto es la heteroeducación. Y esta tiene una meta muy especial: la autoeducación. Tanto el maestro como el padre de familia consideran haber cumplido bien su vocación de educadores cuando el educando decide educarse por sí mismo. Se dice que ya la hicieron, así entre comillas, se dice que el maestro, el padre ya la hicieron, aunque el proceso de autoeducación dure todavía para toda la vida, cuando el educando logra impulsar a sí mismo su propia autoeducación. Es el proceso, llevar al educando hasta un grado superior donde él mismo continúe con su propio proceso educativo. Si quisiéramos de una manera sintética decir cuál es para nosotros, para el PAN, el ideal de educación, diríamos que la sabiduría es para el entendimiento lo que la salud es para el cuerpo, y que son la salud para el cuerpo y la sabiduría para el entendimiento lo que la virtud es para la voluntad. Ahí está el ideal educativo. Se necesita preocuparse por la salud del cuerpo. Se necesita preocuparse por dar a la voluntad la fuerza incontrastable de la virtud. Solo entonces tendremos a la persona completa, a la persona capaz de realizarse a sí mismo, a la persona capaz de poner en juego y hacer valer sus mejores facultades. Solo entonces podremos estar hablando de estar educando. Si nos preocupamos solo del cuerpo, estamos echando a un lado como cosas inservibles a la sabiduría y la virtud. Y si nos ocupamos de la formación técnica y de la formación intelectual sin preocuparnos de la sabiduría, tampoco estamos formando a la persona. Voy a explicarme. La sabiduría consiste en dar al entendimiento no fracciones, pedazos, retazos de conocimientos inconexos. No. La sabiduría consiste en dar entendimiento a la persona en la medida en que la necesite, en la medida además en que sea susceptible de recibirla. Una idea clara de la simplicidad,
de la armoniosa unidad de la verdad, solo entonces se le habrá dado la sabiduría. La pedagogía es la ciencia de la educación. Es una de esas palabras de origen etimológico que hace coincidir el contenido con la estructura de la palabra. Pedagogía es la actividad de dirección o conducción de un niño, un joven o un adulto de un lugar a otro. Hay un punto de partida y un punto de llegada. Hay un camino que conecta los puntos y dos personas que caminan, el alumno y quien lo conduce. Todos los gobiernos estatales y el federal que hayan sido emanados de Acción Nacional y elegidos por la decisión de la mayoría tienen en su origen y destino la obligación de conducir a la educación a través del camino del humanismo. Es decir, tanto los educadores como los educandos y la propia educación deben de reunirse con toda claridad en el humanismo. Es teniendo la persona con su dignidad y trascendencia como centro de todo el proceso educativo. Una buena educación humanista, sostiene don Efraín González Luna Morfín, necesita de 8 cualidades fundamentales y muy exigentes. 1. Pensamiento ordenado. 2. Pensamiento crítico. 3. Expresión oral correcta. 4. Expresión escrita correcta. 5. Capacidad de plantear y contestar el cuestionamiento fundamental del hombre en el mundo. 6. Conciencia histórica. 7. Experiencia estética. Y 8. Cooperación social. Al hablar de estos elementos fundamentales de la educación, tenemos que interpretar de manera correcta que tanto los educadores como la educación existen, tienen su razón de ser para el educando. Y los educandos existen, por supuesto, no para dar trabajo a las secretarías de educación de los estados y del país, sino para que sean el punto de partida de las siguientes generaciones comprometidas con su pasado y su futuro, con su prójimo, con su entorno, a través de una clara formación humanista que los lleva a descubrir su personalización y su compromiso a través de la socialización. Los valores constituyen un aspecto irrenunciable, esencial en la tarea educativa. Todos tenemos en el conocimiento y en la realidad de la vida la experiencia de lo que son los valores. El valor es otro nombre que se le da al bien. El valor o el bien es una realidad que tiene 3 características fundamentales. El valor es una realidad que conviene. El valor es una realidad que perfecciona. El valor es una realidad que puede ser adquirida y apetecida. Los valores convienen, perfeccionan y son apetecibles. En ese sentido, el bien, el valor, tiene que relacionarse necesariamente con todos los seres humanos que hay en el mundo, los que estuvieron y los que vendrán. Esto, educativamente, tiene enorme importancia. Si nuestra educación ha de ser humanista, es decir, promotora de la perfección de los seres humanos, necesariamente debemos ayudar a promover los valores que de veras convienen, perfeccionan y desarrollan a las personas. Sin los valores no hay educación. Lo repito, sin los valores no hay educación. La apropiación de los bienes o valores es lo que va educando al ser humano, lo que permite actualizar sus capacidades de perfeccionamiento, porque los valores son realidad objetiva. Se conocen en cuanto tal, se conocen con la inteligencia y esta se basa en la información que nos dan los sentidos. Es decir, los valores se conocen desde la inteligencia, pero aceptados desde la sensibilidad humana. Educar en valores exige conocer la verdad con realidad objetiva y siempre abiertos a escuchar la verdad de otros. Siempre abiertos a escuchar la verdad de otros para el perfeccionamiento de todos. En el humanismo buscamos educar para la democracia, educar para la vida, educar en el solidarismo y para el bien común.